Bueno, muy buenas tardes, gracias de nuevo por estar aquí. Ahora ya vamos a disfrutar de un gran autor y de una espléndida novela histórica, Leonor y los virreyes. Se lo he dicho a José Antonio cuando subíamos dando un paseo hasta aquí. ¿Cómo será la obra que yo la estoy leyendo por segunda vez? No leo normalmente dos veces un libro, no por nada, sino porque es que hay tantas cosas buenas que leer. Pero el libro de José Antonio en mí ha suscitado casi la necesidad de seguir leyéndolo. Me he enfrentado a una gran obra por algo. Bendicen el agua, ¿no? Por algo le han dado a esta novela el premio de novela histórica Ciudad de Salamanca, un muy prestigioso premio de las letras hispanas. Así que, bueno, pero antes de hablar de la novela, si te parece, voy a hacer una pequeña referencia al autor para los que no lo conozcáis. José Antonio López Nebot es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Granada, es presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada, como os he dicho hace un momento, y con el que nos hemos hermanado la Económica y esta prestigiosa, joven pero prestigiosa institución. De esa manera también, cuando son instituciones tan jóvenes pero tan prestigiosas, yo creo que a la Económica, que ya peinamos canas y tenemos alguna arruguilla, nos hacen un lifting, así que nos estáis haciendo un lifting. Muchas gracias. Y luego también es vicepresidente del Centro UNESCO de Andalucía. Claro, yo conozco a José Antonio desde hace algún tiempo y, aparte de la nobleza de ánimo y como persona, siempre me ha parecido que es un docente capaz de sumar talento jurídico. Él es profesor de Historia del Derecho, respetado profesor, y talento literario. Los que somos letraheridos, pues tenemos en él un referente. Y yo tuve la suerte de que José Antonio, junto con nuestro común amigo Fernando de Villena, presentaran un opúsculo mío en Granada hace algunos años, ¿no? Por lo que siempre te estaré muy agradecido, a ti y a Fernando. Bueno, pues el autor que nos bendice viniendo esta tarde aquí a la Económica, no solo es autor de literatura en prosa, sino que también escribe en verso. Tiene dos poemarios que para mí son también verdaderas delicias literarias, que uno se titula Artífice de Islas y otro No todos los versos tienen héroes. En fin, José Antonio López Nebot es un autor cargado de talento, un hombre de talento, con una prosa. Por eso estoy leyendo el libro por segunda vez, porque tiene una elegantísima prosa. Y cuando he leído sus versos son de Honduras, lo cual para otro letraherido como el que les habla, pues también representa mucho. Esta última novela, la premiada, la que presentamos hoy en la Económica, Leonor y los virreyes, de la que ahora vamos a hablar en un diálogo, si te parece, ¿no, José Antonio? Pues yo debo decir una cosa, para no cansar más con la presentación, agradeceros de nuevo la presencia, a los más jóvenes, a mi junta de oficiales y al público, a los socios de la Económica que le dan vida a esto. Debo decir que cada libro que lees, supongo que también os pasa, te deja como un aroma, ¿no? Como ese regusto cuando has probado un buen guiso, un guiso que se ha hecho como lo hacía la abuela, ¿no? Al chup chup, no en microondas, sino un guiso bien cocinado. Y a mí el aroma que me ha dejado, y ya os adelanto cuál es mi conclusión literaria sobre esta magnífica novela histórica, sobre la que ahora comentaremos detalles, me deja un regusto como lo hace
al estilo de prosa cervantina, es decir, porque tiene una tal riqueza de lenguaje, una profundidad en los mensajes y luego también algunos toques que ahora veremos que están muy de actualidad, ¿no?, sobre la condición femenina, ¿no?, porque el título lo dice todo. Leonor es la persona que protagoniza el libro. Bueno, yo no os canso más, os digo que es un libro con el que he disfrutado mucho. Voy a leerlo por segunda y quizá por tercera vez, y te doy las gracias, José Antonio, por venir a La Económica. Pues ante todo quisiera dar las buenas tardes a todos y inmediatamente también manifestar mi sentimiento de gratitud hacia la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, no solamente por haber firmado este convenio de colaboración que nos honra a la Academia de Buenas Letras de Granada, sino también por haberme brindado la oportunidad de presentar en esta ciudad de Jaén mi novela Leonor y los Virreyes, y especialmente a José Ángel Marín Gámez, que es el director de esta Real Sociedad Económica y querido amigo y compañero en la Universidad de Jaén. Universidad a la que de alguna manera pues me siento vinculado, porque durante un curso académico pues vine aquí a dar clases y conozco perfectamente, aunque ha cambiado ya mucho la universidad, desde el punto de vista de su volumen, de su tamaño, de sus edificios, pero guardo un magnífico recuerdo de aquel año en el que pues estuve dando clase aquí, y precisamente pues aquí está sentado un antiguo alumno, Miguel Ángel Chamocho, hoy catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, y por aquella coincidencia pues tuve oportunidad de impartir clase a él, el querido amigo también y compañero que está aquí con nosotros. Esto también me ha permitido pues coincidir también con otros colegas de la Universidad de Jaén, y como digo, pues es un día para mí pleno y feliz. De manera que estoy muy agradecido a José Ángel Marín por haberme invitado y haberme permitido presentar aquí a todos ustedes esta novela. Y le agradezco la presentación que ha hecho de ella, porque realmente pues cuando estaba hablando me preguntaba, ¿está hablando de mí o está hablando de otra persona? Así que te agradezco muchísimo, José Ángel, tus palabras, yo creo que más bien dictadas por la amistad que por la justicia, y en fin, que no tengo más que darte muchísimas gracias por haberme brindado esta oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir pues esta novela con todos ustedes. Hay una cosa que te quería, ya entrando un poco en harina, ¿no? No es realmente pasión de amigo, porque yo comentaba los otros días con Carmen Posadas, que fue miembro del jurado que premió tu libro, porque le dije que venías. Afortunadamente Carmen Posada estuvo aquí sentada ahí donde tú estás ahora presentando una obra, y Carmen me decía, pues yo creo que con Leonor y los Virreyes, me dijo al hilo de que le comenté que vendrías, dice, es uno de los premios más acertados que hemos dado en el Ciudad de Salamanca. Así que, bueno, y dime una cosa, José Antonio, ¿cómo se logra con una novela histórica, que a veces asusta, solo decir novela histórica, hay mucha gente que sale ya corriendo? Sí. ¿Cómo se logra entretener y al tiempo enseñar? Pues eso es precisamente el ideal, ¿no?, de Cervantino, precisamente enseñar deleitando. Pues porque yo me propuse armonizar, por un lado, rigor histórico, rigor documental, pero con amenidad literaria. Una novela que no es amena no merece la pena ser leída, o no merece la pena ese esfuerzo del lector por llegar hasta el final. De manera que es una novela, Leonor y los Virreyes, es una novela que, a pesar de que está redactada en un lenguaje que es el lenguaje propio del Siglo de Oro,
Sin embargo, las personas que la han leído, pues me han dicho que no han encontrado ninguna dificultad para leerla. Es decir, que es una novela que al mismo tiempo que es histórica, es una novela actual, que se lee con rapidez, que es accesible. Y es porque, aunque yo he tratado de que sea respetuosa con el lenguaje de la época, con el lenguaje de la época del Siglo de Oro, sin embargo he procurado, exceptuando algunos casos en los que era ineludible el uso de vocablos arcaizantes, he procurado que sea un lenguaje que sea también accesible al lector actual, que no haya palabras extrañas, que no haya palabras raras, sino que sea un lenguaje que sea común al del siglo XVII y al del siglo XXI. Puede parecer mentira, pero es así, es así. Y he procurado, claro, evitar anacronismos. Incluso hay un colega, un traductor y escritor de la Academia de Buenas Letras de Granada, que cuando leyó la novela me dijo: encontré un par de expresiones que pensé, ya le he cazado, 2 anacronismos. Y digo, ¿cuáles son? Y lo primero, echar a alguien a cajas destempladas. Eso me parece que es del siglo XIX, me pareció que era del siglo XIX. Y luego leerle a alguien la cartilla. También parece que es una expresión. Bueno, pues estas expresiones están en la literatura del Siglo de Oro, del siglo XVII, y por eso las uso. Es decir, que puede parecernos que expresiones que son muy de rabiosa actualidad tienen una larga y venerable historia en nuestra literatura. No hay más que abrir el tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias y Orozco de 1611 para encontrar expresiones que creemos muy recientes y tienen una larguísima historia lexicográfica, de manera que esa ha sido mi intención. Y luego el argumento, si quieren que les diga la verdad, no es mío. El argumento me lo ha ofrecido un pleito. Fue el hallazgo fortuito de un pleito de 1623 en el archivo de la Real Chancillería de Granada, cuando yo estaba buscando otra cosa distinta, lo encuentro, y ese es el germen del argumento de la novela. Es a partir de ese pleito, es decir, que aquí pues se combina un poco mi formación y mi vocación histórico-jurídica y, por otra parte, mi actividad literaria. Y eso fue lo que hice, construir una novela a partir de un pleito. ¿Y cuánto hay de novela y cuánto de historia en este volumen? Pues digamos que los personajes históricos son lo que son, es decir, que no hay posibilidad de cambiarlos. Hay muchos personajes históricos, pero he jugado sobre todo con el personaje de Leonor, porque mientras que sobre el duque de Alcalá, que es otro protagonista de la novela, había una inmensa bibliografía, sobre todo respecto a su afán coleccionista y a su mecenazgo artístico y literario. Por ejemplo, hay trabajos de este hispanista, historiador del arte muy conocido, Jonathan Brown, y Richard Kagan, pues han publicado trabajos sobre el duque de Alcalá y su mecenazgo, pero sobre Leonor, aparte del pleito, no había absolutamente nada. Sobre su memoria había caído la losa más pesada, que es la del olvido. Y claro está, había que reconstruir la historia, la peripecia vital de Leonor. Y para ello había que acudir pues a conjeturas verosímiles, pero sobre todo a la ficción literaria. Había que crear o recrear un personaje. Y yo creo que mi creación más importante en esta novela es Leonor. Por eso se llama así, Leonor y los virreyes. Es la construcción del personaje femenino, que a mí me encanta hablar sobre estos personajes. También hay otro personaje importante, ya en la segunda, al final de la novela, que es Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora novohispana, pero claro, es un personaje sobre el que se ha escrito mucho. Yo lo que he hecho es, pues, de todo lo que se ha escrito y de la propia obra de Sor Juana, la obra poética, la obra dramática, la obra narrativa, extraer de ahí todo aquello que tuviera que ver con otro personaje de la novela.
porque hay mucha relación entre Sor Juana Inés de la Cruz y el hijo de Leonor. Todo está relacionado con todo. Eso es lo que he intentado hacer, pero insisto, el pleito era insuficiente, el pleito estaba ahí, innuce el argumento de la novela, pero el pleito era insuficiente para armar una novela. Y de ahí pues que haya tenido que inventar. También he tenido que inventar personajes secundarios. Todo el mundo de las criadas, las esclavas, todo ese mundo ha sido ficción, es ficción. Pero yo creo que son personajes importantes, ese mundo de las personas marginadas, las personas olvidadas de la historia, como la propia Leonor. Yo creo que hay que darle voz a esas personas olvidadas, en primer lugar las mujeres, pero también pues eso, los criados, los esclavos, porque hablo también de esclavitud. En esta época la esclavitud estaba tolerada y venían de Guinea pues guineanos y los bautizaban deprisa y corriendo, y llegaba al barco un cura con un hisopo y con unos asperges, ya estaban bautizados. Y venían a la península y eran vendidos en las gradas de la Catedral de Sevilla. Y así, eso se cuenta en la novela. Es decir, que se habla de cosas... La novela no es una novela complaciente, no. El siglo de oro es de oro, pero también de otros metales no tan nobles. Tiene sus luces, tiene sus sombras, y claro, yo no soy complaciente con lo que cuento. Aunque trato de no proyectar hacia el pasado los principios morales, éticos y estéticos del presente, lo que yo llamo el presentismo. Aunque toda historia, como decía Benedetto Croce, es historia contemporánea, y no podemos escapar de esas redes porque yo vivo en el siglo XXI, no vivo en el siglo XVII, pero hay que tratar de evitar el proyectar nuestros principios al pasado. Por ejemplo, en la novela se narran 2 autos de fe. 2 autos de fe que se celebran en la ciudad de Sevilla, concebidos casi pues como espectáculos multitudinarios, como ahora una corrida de toros, un partido de fútbol o un concierto de rock. Y la masa iba allí y disfrutaba, con gran aplauso del pueblo, dicen las crónicas. Se quemaron o se hicieron chicharrones o cenizas a tantos penitenciados, ¿no?, relajados. Y bueno, había una medida de gracia, más que de gracia, una medida humanitaria, era sin que la muchedumbre asistente al acto de fe lo viera, pues que discretamente el verdugo por detrás pues lo agarrotara. ¿Para qué? Para que no muriera quemado vivo, ¿no? Estas cosas pues pasaban, y claro, yo lo que no puedo hacer es criticar un auto de fe. Los personajes, la voz narrativa lo cuenta con mucha naturalidad. ¿Por qué? Pues porque se supone que es alguien que está hablando en esta época, ¿no? De manera que hay cosas que hoy son inaceptables, pero que en aquella época pues eran... Hay un personaje, Fray Payo, ¿no?, ahora que has dicho, y la vinculación y esa relación que tiene tan especial con Sor Ángela de la Cruz, ¿no?, que antes lo hemos comentado. Él anima cuéntanos de Fray Payo y su relación. Es que me parece muy jugoso. Sí. Fray Payo es justamente el hijo de Leonor y es el otro virrey. Por eso se llama Leonor y los virreyes. Su violador o forfador, como se decía en esa época, que fue virrey, y su hijo que fue virrey. Un hijo que tuvo con el violador. Tuvo 5. Porque la convirtió luego en su manceba. Pues bien, este hijo pequeño era el Payo, era el más pequeño de todos, no tuvo más que 4 hermanas, pues andando el tiempo acaba en México, en Nueva España, que es como a mí me gusta llamar aquello, ¿no?, cuando el virreinato o reino de Nueva España. Y conoce a Sor Juana Inés de la Cruz, y Sor Juana Inés de la Cruz... que es una mujer que lucha por su autonomía intelectual en un mundo dominado por hombres, como es el mundo de la literatura, el mundo de la cultura, pues se le ocurre que la mejor forma de alcanzar esa autonomía
sería en un convento. Se equivoca de medio a medio, claro. ¿Por qué? En primer lugar, porque había una disciplina en el convento, aunque ella disponía no de una celda, disponía de un apartamento de 2 plantas, capaz de albergar toda su biblioteca, y su madre le compró una esclava para que la atendiera. Es decir, que allí Sor Juana Inés de la Cruz estaba muy a gusto. Lo que ocurre es que la madre priora intervenía, obviamente, discutía con ella, era muy superior intelectualmente Sor Juana Inés de la Cruz a la madre priora, y luego tenía un confesor, padre Núñez, que le prohibió que escribiera poesía profana. Solo podía escribir poesía sagrada. Era su confesor ya antes de que ella ingresara en el convento, y ella había publicado algún poema suelto, y cuando entra en el convento ya el confesor le dice que no, que ella debe componer solo poesía sagrada, poesía devocional. Sin embargo, Payo, que se convierte en arzobispo de México, le insta una y otra vez a que componga, siga escribiendo. Es una actitud también feminista por parte de Payo, que no me la he inventado yo, porque Payo su vida está muy documentada. Y cuando hay que recibir a un nuevo virrey, que va a sustituir a Payo, precisamente, la costumbre que había allí era, pues, crear una especie de grandes arcos triunfales, que eran alegorías mitológicas, en la que se cantaban las virtudes del nuevo virrey. Se estaba casado también, pues, de la virreina, y en este caso, pues, hay un debate sobre a quién encargar ese arco triunfal. Imagínense ustedes un arco triunfal de bastantes metros de altura en una de las puertas de la Catedral de México, en la Plaza Mayor de México. Debía ser un espectáculo inenarrable. Pues bien, ¿a quién creen ustedes que se le encarga este arco triunfal? Pues a Sor Juana. ¿Y por qué? Porque insiste el arzobispo. El arzobispo, casi incluso Payo, casi la obliga a hacerlo, aunque ella también quería hacerlo, pero su confesor se opone. Y consigue Payo que el Cabildo Catedralicio de México vote a favor de que sea ella, una mujer, y una mujer monja. Es la que va a hacer el Neptuno alegórico, que es como se va a llamar, porque ella va a utilizar, pues, la imagen de Neptuno para recibir al nuevo virrey. Y hay un delicioso romance que le dedica a Sor Juana a Payo, un romance que tiene ciertas connotaciones. Bueno, si lee la novela ya lo verá, no quiero ser un spoiler de mí mismo. Con tu permiso voy a leer un pequeño párrafo. Dice: doña Juana comunicó enseguida la noticia a Leonor, que al pronto no supo qué decir. El duque de Alcalá la había desflorado por la fuerza a la edad de 14 años, obligándola después a ser su manceba por espacio de otros 10. Al nacerle un heredero, la había despedido con cajas destempladas. En cuanto a los hijos habidos en común, había decidido meterlo en religión sin consultar siquiera su parecer. Háblanos un poco de los dilemas a los que se enfrenta tu protagonista en la obra y de todos esos entresijos que hay, porque había otro mosén, otro cura, Medina era, ¿no? Quiero recordar. Sí, el padre Medina. Le plantea un primer dilema, ¿no? Sí. El maestro Medina, Francisco Medina, era, pues, un clérigo muy culto de la Sevilla del siglo de oro, de la Sevilla del barroco, y frecuentaba mucho el Palacio de los Adelantados, lo que hoy se llama la Casa de Pilatos, que es allí donde transcurre la acción. Donde has presentado el libro Y también. lo he presentado allí hace poco, sí. De manera que es un personaje que intenta seducir a Leonor de una manera muy discreta, le propone que abandone el servicio de la marquesa de Tarifa, la madre del duque de Alcalá, y se vaya con él a servir a su casa. Y le dice que él come no sé cuántos ducados de renta anuales, en fin, trata de seducirla, pues, con el tema del dinero, pero ella no accede. Y ella, pues, como se suele decir vulgarmente, la curiosidad mató al gato. Ella, cuando llega al palacio, queda deslumbrada
como cualquiera, ¿no? Como el otro día cuando llegué yo, que hacía años que no visitaba la casa de Pilatos, se queda uno fascinado. Cuando entro en el patio, con esas yeserías mudéjares, con esas estatuas de Atenea, traídas de Italia en el siglo XVI, impresionante, ¿no? Todo impresiona allí. Y claro, pues ella tiene mucha curiosidad. Ella tiene que velar por la señora marquesa de Tarifa, que en cuanto ve lo bella que es, dice, no, tú te quedas conmigo, tú no salgas de mis habitaciones. ¿Por qué? Porque conocía muy bien cómo era su hijo. Y entonces ella, a pesar de todo, como tenía mucha curiosidad, y le gustaba el arte, y le gustaba todo esto, pues va, aprovechando que la marquesa dormía la siesta, pasa que a veces tenía siestas cortas, se despertaba y cuando no veía a Leonor, alarmaba, ¿no? Y entonces empieza ella pues a moverse por el palacio. Y eso pues va a traer funestas consecuencias para su devenir, ¿no? Como persona. Y es por esa fascinación que ella sentía por los tesoros artísticos que todavía están allí, por la biblioteca del Palacio de los Adelantados, aunque yo me abstengo en toda la novela de hablar de Casa de Pilatos. ¿Por qué? Pues porque Casa de Pilatos es el nombre que adquiere ese Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía a partir del siglo XVIII. ¿Y por qué? Pues porque allí se iniciaba la primera estación de un Vía Crucis que iba desde el Palacio de los Adelantados, junto a la Puerta de Carmona, hasta la Cruz del Campo. Y se pensaba que mediaba la misma distancia entre el Palacio y la Cruz del Campo, que estaba a extramuros de Sevilla, que entre el Pretorio de Pilatos, en Jerusalén, y el Monte Calvario. Y es el origen de la Semana Santa sevillana. Y esto lo trajo pues Fadrique Enrique de Rivera, que hizo una peregrinación, antepasado del duque, tío abuelo suyo creo, que hizo a Jerusalén. Se ha editado el facsímil, con un códice miniado estupendamente reproducido, y él fue el que trajo pues esa tradición. Y hay una sala en la Casa de Pilatos que se llama la Sala del Pretorio. Sala del Pretorio. Y luego hay una capilla, la capilla de la Flagelación, de la que también se habla aquí, en la que hay una columna que era una tradición venerable, pero probablemente apócrifa. Dice que es la columna a la que estuvo atado Cristo cuando fue azotado. Por eso se llama la capilla de la Flagelación, que es una capilla gótica dentro del palacio. Por tanto, trato de evitar esos anacronismos y cuento cómo Leonor pues quiere conocer la casa. Y en ese sentido, ¿cuál dirías tú, José Antonio, que es el papel? Sin hacer presentismo, como hemos dicho el otro día, comentábamos con Juan Eslava que este es un riesgo que siempre tenemos, ¿no? Ver el pasado con los ojos del siglo XXI y entonces hacemos un flaco favor a nosotros mismos porque no tenemos una visión cierta, ¿no? ¿Cuál es el papel, crees tú, de la mujer después de que ha rescatado este pasado histórico? Pues que la situación de las mujeres y sobre todo de las mujeres vulnerables, como era Leonor, pues era un papel muy triste, en el que no tenían ninguna opción sino pues bajar la cabeza. Lo que ocurre es que Leonor se revela contra esta situación y presenta una demanda contra el duque. Y este es el pleito que da origen a toda la novela. Es capaz de, a todo un grande de España, de sangre real, porque los Enríquez eran de sangre real, pues se atreve a presentar un pleito, una demanda. Se trata de un pleito del rey o caso de corte notorio, en el sentido de que el demandado era un señor de título y de vasallos, como era el duque de Alcalá, y por tanto tenía un tratamiento jurídico privilegiado. Y el demandante, en este caso la demandante, podía acudir en primera instancia a los oidores de la Chancillería de Granada y presentar en primera instancia esta demanda. Y eso es lo que hace. No lo hace ante la Audiencia de Sevilla, sino ante la Real Audiencia y Chancillería de Granada. ¿Nos deja entonces a los que trabajamos vinculados al mundo del derecho, a los juristas, a los jueces, aquí hay algún juez, en buen lugar? Sí, lo que ocurre es que, claro, los jueces, como ahora, no lo sé.
son seres humanos, son seres humanos. Entonces hay una frase en la que el procurador, porque no hay abogado, es un procurador, Antonio del Campo, le dice a Leonor que los oidores han denegado lo que ella pedía, que eran 500 ducados, en concepto de entretanto. Entonces tenía que pronunciarse primero, antes de, digamos, el asunto principal del pleito, que era una pensión de alimentos, lo que ella pedía. Pues se pronuncian sobre si, con cargo a las rentas del duque, puede ella percibir 500 ducados para proseguir el pleito. Y hay una frase demoledora, pero que tampoco quiero que esto sea generalizar. Y le dice Leonor a su procurador, Antonio del Campo, ¿y no han pensado los oidores que yo soy una pobre y miserable persona? Y le responde Antonio del Campo, su procurador, antes bien han pensado que el duque de Alcalá es una grande y poderosa persona. Tenía una agencia de abogados en la Chancillería, el duque de Alcalá, como Medina Sidonia tenía otra agencia. Yo he tenido oportunidad de ver en el archivo ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, pues unos voluminosos libros de cartas que escribían a los duques de Medina Sidonia, sus agentes en la Chancillería de Granada. Estaban pleiteando siempre. El duque de Alcalá pleitea contra su propia madre, con la que se llevaba fatal, la marquesa de Tarifa. Es decir, que era un mundo, como decía Richard Kagan, una sociedad litigiosa, la sociedad castellana de aquella época, una sociedad litigante que litigaba por cosas tan nimias como para nuestra mentalidad como las precedencias. En un acto solemne, un acto público, quién debía ocupar la presidencia, quién debía desfilar primero, quién después, también aparecen aquí en casos de estos conflictos, de precedencias. Es decir, una sociedad que pleiteaba por todo, pleiteaba por todo. Había jueces justos, seguramente, pero en este caso parece que denegaron esa petición de ella, de un entretanto de 500 ducados, y por otra parte el procurador le recomienda que abandone el pleito, porque le ofrece un acuerdo, el duque, un acuerdo económico que no era lo que ella quería, pero accede. Y se gasta allí pues todo lo que ella tenía, todo lo que ya en la novela se cuenta cómo adquiere ese dinero. No se asusten, no es por vía ilícita, pero ella pues adquiere un dinero y gracias a ese dinero puede entablar esa demanda, que el propio duque se queda un poco escandalizado. Como esta pobre mujer ahora viene, después de 10 años que no tengo relación ninguna con ella, pues pretende ahora que yo le pase una pensión de alimentos, que llega un momento que él corta el suministro, es decir, que no le quiere dar más alimentos. ¿Por qué? Porque él piensa que ella no está comportándose como él quiere. Él lo que quisiera es que ella se fuese a un convento. Pero ella no quiere irse a un convento, no tiene vocación religiosa ninguna. Pero también le sugiere que se vaya a un convento aunque no profese, pero que haga una vida retirada. Él ya no tenía ningún interés sexual por ella, pero no quería que estuviese con otros hombres. Es el culmen del machismo. Pero es que era así. Los aristócratas eran así en aquella época. La alta nobleza era así. Y entonces cuando ella quiere ser libre, quiere construir su identidad femenina sin sometimiento ni a ningún hombre, pues él se opone. Y lo que hace es, ¿cómo? Pues ¿qué hacer? Pues le cierro el grifo. Y no paso ni un ducado más, ni un maravedí más. Y es entonces cuando ella percibe una cantidad de forma milagrosa, que no adelanto acontecimientos, y gracias a esa cantidad entabla este pleito contra el duque, que es el que me ha servido de germen para el argumento de la novela. Luego hay una cosa, los que nos gusta escribir, y no lo hacemos con tu maestría, a mí me admira de la capacidad tuya para recrear esas atmósferas de época, que a mí me parece una cosa muy compleja, porque claro, tú, aunque documentas muy bien, eres un historiador del derecho más que acreditado,
Y claro, pero tenemos los que leemos cosas de nuestro ámbito profesional y de historia en tu caso, pues claro, tenemos una documentación que es muy descriptiva, ¿no? Pero generar, crear. A veces yo creía que estaba viendo una película, es decir, porque creas una atmósfera de la época. Entonces, ¿eso cómo lo hace? Esas descripciones detalladas, con ese léxico tan cuidado. Leyendo no solamente literatura, sino también tratados sobre la forma de actuar de aquellas personas. Por ejemplo, en la novela hablo de la bucarofagia. ¿Qué es la bucarofagia? Pues una costumbre que empezó en el siglo XVI, pero que se extendió sobre todo en el siglo XVII entre las damas de alcurnia, en la realeza y en la nobleza. ¿Y cuál era esa costumbre? Supongo que muchos de ustedes la conocerán. Pues ingerir pequeños trozos de búcaros, de bucarofagia, de jarritos de arcilla roja, porosa y aromática. ¿Por qué lo hacían? Pues porque esto provocaba una clorosis o anemia artificial y le daba a las mejillas de las mujeres una palidez extraordinaria, conforme al canon de belleza femenina que estaba en vigor en el siglo XVII. Por otra parte, la bucarofagia se acudía a ella porque era también un método anticonceptivo, en la medida en que la anemia interrumpía el ciclo menstrual. Y esto también se cuenta aquí en la novela. Si ustedes se fijan con detenimiento en el asunto principal de las meninas, la genial pintura de Velázquez, para mí la pintura más genial de toda la historia del arte, aunque también hay pintura muy buena contemporánea, y aquí tenemos pues a José Ángel Marín, que es un crítico de arte, que ha escrito sobre Jackson Pollock y sobre Piet Mondrian y sobre Cesario Rodríguez Aguilera, pero quizá me dé la razón en que es una pintura al menos magnífica. Si se fijan bien y prescinden de Velázquez y prescinden de los reyes que se ven al fondo y se fijan en la escena central, pues verán que hay una menina que se llamaba María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que fallece a comienzos del siglo XVIII, en 1707, por ahí más o menos. Le está ofreciendo algo a la infanta Margarita. ¿Y qué le está ofreciendo? Pues un platito y encima hay un búcaro. Y los críticos artísticos han llegado a identificar que el búcaro sería un búcaro de origen mexicano, de Tonalá exactamente. En España los búcaros que más se consumían, eso es lo que consume la duquesa de Alcalá, eran de la localidad, de la ciudad portuguesa de Estremoz. Estos eran los más sabrosos. Y esto producía también alucinaciones. Es decir, que era algo tremendo. Las señoras estaban en un estrado, que era como una especie de sala, con un estrado bajo, lleno de cojines, y estaban allí, pues, tumbadas, y empezaban a comer, pues. Y luego también, pues, había otra costumbre alimenticia, que era, aunque sí es que se puede llamar alimenticio comer tierra, comer barro, pero en fin, tomaban también helados, agua con nieve. Esto lo podía tener solamente la nobleza, tenían pozos con nieve. Y por otra parte, pues he llegado a leer un tratado divertidísimo, publicado en 1636 por un ilustre historiador, un jurista e historiador, Antonio de León Pinelo, que supongo que Miguel Ángel se explicará a sus alumnos que fue uno de los artífices de la recopilación de las leyes de Indias, un señor que fue cronista mayor de Indias, en fin, un gran jurista, del que solemos hablar, si nos da tiempo, ¿verdad?, cuando hablamos del derecho indiano. Pues este señor publicó un libro que se llamaba Cuestión moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Un sesudo tratado, lo tienen ustedes en internet, yo me lo he descargado de internet, ¿no? Y eso me ha servido para una frase que pronuncia Payo de Rivera cuando le ofrece chocolate el virrey Mancera. El virrey Mancera, hay un palacio de los Mancera que creo que está en la plaza de Vázquez de Molina de Úbeda, ¿no? El palacio de los Mancera, que es de los padres de ese marqués de Mancera que fue virrey de México, ¿no? Bueno, pues este hombre estaba loco por el chocolate, le encantaba el chocolate, y según cierta tradición es el inventor de una salvilla. Una salvilla pues es
un platito para colocar la jícara de chocolate, y lo que inventó fue una especie de pequeño círculo donde encajaba, y eso estamos todos acostumbrados ya a verlo cuando tomamos una taza de café o de té, ¿no?, para que encajara la jícara y no se moviera. Y se llama Mancerina, precisamente por el marqués de Mancera. Y luego pues también he leído cosas tan curiosas como un tratado de obstetricia del siglo XVI, que se llama Privilegios de las preñadas. Y claro, según esto, pues las preñadas tenían privilegios que no tenían las mujeres que no estaban embarazadas. En aquella época no se hablaba para nada de embarazo, de embarazar, era preñez. Y embarazar era cuando alguien se sentía embarazado, por algo pues se sentía un poco molesto, ¿no?, o un poco nervioso, eso estaba muy embarazado. Pero nunca en el sentido de estar grávido, ¿no?, de estar grávida una mujer. De manera que he leído cosas pues muy chocantes, que se apartaban un poco de la historia política, la historia general, y iban un poco más a la historia de, pues digamos, a la historia cotidiana, a la vida cotidiana, ¿no? Una especie de historia total, y quizá pues por eso pues las imágenes y, bueno, por supuesto la ropa, también pues me he instruido en el tema del vestuario de aquella época, las piezas por ejemplo del vestuario de una mujer, o la moda de los hombres, la gola, la gorguera, cómo cambian, ¿no?, el pelo, cómo lo llevaban, todo eso lo escribo en la novela. Yo creo que sí sirve un poco para ambientar. Y bueno, ya que avanza el tiempo, la penúltima pregunta, si te parece, y así le damos también claro. A nuestra compañía la posibilidad, ¿no? Coméntanos algo sobre los virreyes, ¿no?, sobre la figura masculina del virrey, sobre todo esto porque quizás por deformación profesional mía me interesa un poco que explore esos entresijos del poder y de la ambición, en qué hemos cambiado, o si es como la canción, cuánto hemos cambiado y siempre para mal, ¿no? Siempre, sí. Pues los virreyes eran el alter ego del monarca. El alter ego del monarca en otros reinos, y los virreinatos de las Indias eran reinos. Estaba el reino de Nueva España, que no solamente comprendía lo que hoy es México, Guatemala, toda América Central casi entera pertenecía a este virreinato, y los virreyes eran personajes muy encumbrados, casi todos pertenecían a la alta nobleza. Es curioso cómo el duque de Alcalá, cuando es nombrado primero virrey de Cataluña, sustituye al duque de Alburquerque. Y luego también lo va a sustituir en otra plaza de virrey, de manera que va como detrás del duque de Alburquerque, y todos pertenecían a la alta nobleza, y para ellos pues era una manera también como de magnificar su cursus honorum. ¿Había corrupción en aquella época en los virreyes? Probablemente, pero también había virreyes muy preocupados por mejorar las condiciones de sus gobernados, hacían obras públicas, trataban de socorrer a los menesterosos, y el ejemplo de Payo es un ejemplo excepcional, porque es a la vez arzobispo de México y virrey de Nueva España. Se unen en él los dos poderes, el poder civil y el eclesiástico, y fue un modelo de virrey. De manera que los virreyes son una figura ya desaparecida, pero en la que hubo pues luces y sombras, hubo personajes dignos de condena y otros que actuaron con toda su buena voluntad dentro de las circunstancias de la época, claro. Muy bien. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna curiosidad que tengáis? Allí. ¿Cómo se prepara usted para escribir las novelas históricas? ¿En qué documentos se basa? ¿Cómo va buscando lo de vestuario, tradiciones que se hablaban, cosas que se veían tanto en la alta sociedad como en la baja sociedad, para darle vida a esa historia? Bien, muchas gracias. Pues busco todo tipo de fuentes para recrear personajes, ambientes, diálogos, empezando por los documentos. En primer lugar, el propio pleito. El pleito yo no me lo encuentro transcrito, lo tengo que transcribir, me costó algún tiempo.
La letra era una letra encadenada, en fin, era hasta cierto punto complicado desde el siglo XVII. Y luego otros documentos que yo me he encontrado y que los he tenido que transcribir. Por ejemplo, hay una carta de Perafán de Rivera, que fue el primer duque de Alcalá y fue virrey también en Nápoles, en Cataluña, una carta que dirige a Felipe II en su lecho de muerte. Yo la he tenido que transcribir. No está, era inédita, ese texto era inédito. O también la otra carta de Beatriz de Moura y Corte Real, que es la duquesa viuda de Alcalá, que le dirige a Felipe IV. También la he tenido que transcribir para poder incorporarla al texto. Y luego he encontrado mucha información, y de hecho a veces digo, como se titula, las relaciones impresas de sucesos, que eran una especie de hojas volanderas impresas, pero que tenían 3 o 4 folios, que eran como el periodismo de la época. Y ahí, por ejemplo, se narran las magníficas entradas de los virreyes en Nápoles, en Cataluña, por supuesto en México, y eso me ha servido mucho. Es especialmente rica en estas relaciones impresas de sucesos la Universidad de Sevilla. Tiene un catálogo de relaciones de sucesos impresionante, y se puede descargar todo, y vamos, yo no tengo ningún inconveniente. He encontrado muchísima información sobre estos sucesos, que son anónimos, algunas veces están firmados por alguien, pero eran poco para que muy rápidamente los vecinos de la ciudad pues se enterasen de lo que había sucedido días atrás, ¿no? Era una especie de periodismo à la lettre, ¿no? Del siglo XVII. Y hay muchas relaciones. Son muy jugosas. Yo tengo casi ya una colección por supuesto, ya quisiera yo tenerla en papel. La tengo pues en archivos, en el ordenador, pero tengo, por ejemplo, hubo unas inundaciones en Sevilla en 1618 que aparecen aquí. Pues claro, pues hay como 3 o 4 relaciones de esas inundaciones. Y claro, es una fuente muy importante de información para reconstruir esa época. Y luego, por supuesto, bibliografía. Libros, artículos de revistas, capítulos de libros, ya digo, sobre el duque de Alcalá, no solamente como coleccionista de arte, sino como su actuación como virrey. Hay mucho escrito. Y casi he tenido que quitar cosas, ¿no? Porque era demasiado. Y a veces no he encontrado nada. Yo he estado un día entero leyendo cosas, documentos, y al final no he escrito nada ese día. Pero me lo he pasado muy bien, porque he disfrutado con la lectura. Porque yo disfruto más con la lectura que con la escritura. Con la escritura se sufre mucho. Sí. Miguel Ángel. Esa valoración que nos hace de cómo va reconstruyendo esos acontecimientos podemos entender a partir de lo que le va informando la bibliografía al uso. ¿Qué tiene el componente humano? Esos rasgos de los personajes, muchos de ellos secundarios, que no están en esos papeles que usted lee, que no están en esa bibliografía que estudia y que analiza, y que en ocasiones probablemente ni siquiera en el pleito original estudiado. No. ¿Cómo le dota de valores éticos, morales, comportamientos? Porque la historia juzga a las personas en función de lo que se denuncia en esos documentos. Sí. A los virreyes se les puede juzgar por lo que hicieron, pero ¿y a estos otros personajes? ¿Cómo lo construyen? Pues son totalmente imaginarios, y todos son recreación literaria mía. Lo que siempre trato de huir, aunque hay algún personaje especialmente, pero trato de huir un poco de los malos y los buenos. No me gusta. Hay un personaje bastante nefasto y bastante desagradable, que no es el duque, es peor que el duque, personaje femenino, que permanece más o menos igual a sí mismo a lo largo de la novela. Pero a mí me gusta que los personajes crezcan y los personajes cambien, porque nosotros tampoco somos iguales a hace 20 años. Hay que darle a las personas una oportunidad. Yo creo que eso lo he hecho con esa señora que digo, no, pero con el duque sí. Cuando una persona que ha sido un felón toda su vida empieza a sufrir golpes duros que le da la vida, de alguna manera tiene que reaccionar y tiene que darse cuenta de lo que es el sufrimiento. Si una persona hasta cierta edad solamente ha hecho lo que ha querido, avasallando a todos los que se le oponen, como hacía el duque, llega un momento en que empieza a sufrir en sus carnes, pues eso, el destino, los golpes del destino, pues llega un momento en que esa persona
tiene que pensar y se puede sentir incluso hasta compasión por él, se puede sentir hasta compasión, porque lo que le ocurre es muy duro, y es una persona que muere joven, relativamente joven, y no es un personaje que permanezca igual de malo todo el tiempo. Ha habido amigos que me han dicho, bueno, es que dedican muchos capítulos al duque, son los capítulos intermedios. Pero es que yo quería hablar del duque y quería hablar también de lo que era la sociedad de aquella época y lo que eran los virreyes y todo esto. Y luego, ¿por qué? Porque su propio hijo, ilegítimo, va a ser luego virrey, pero va a ser como la réplica a su padre. Va a ser mucho mejor gobernante que su padre. Y en él se ha dicho que, lo ha dicho un amigo, que Payo es el triunfo póstumo de Leonor. A pesar de que era hijo de una violación. Bueno, una violación continuada. Se convirtió en manceba, en concubina del duque, y el duque tenía a su mujer ahí al lado. Pero como la casa de Pilatos es tan grande, pues en un extremo estaba... En el ala oeste. En el ala oeste estaba la mujer y en el este estaba la concubina. Pasaba mucho más tiempo con la concubina que con la mujer. Claro. Muy bien. Si no tenéis más preguntas, hay libros aquí que seguro que José Antonio os firma encantado. Yo le voy a dar las gracias a José Antonio con una pequeña curiosidad. ¿Estás escribiendo algo ahora? Ahora mismo estoy escribiendo un texto de historia del derecho. Bueno, entonces muy aburrido. Pero bueno, algún día Sí. Bueno, ya no es tan aburrido, pero perdonad. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Ha sido una tarde muy edificante tenerte aquí, al amigo, al profesor y al gran literato. Muchas gracias. Gracias a vosotros también.